Hola, Saberio, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo te va? El placer es mío. Pues nada, pues muy bien, estoy muy contento de haber participado en este foro ACE 2025 de NERJA, de haberte conocido y ahora estoy también estudiando tus libros y lo que haces, que es súper interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría que pues, nos contaras quién es Saberio. Ya sé que tienes un reconocimiento internacional como pintor, pero bueno, dinos lo que tú consideras que sería importante saber de ti. Bueno, yo para definirme creo que soy un hombre sencillo que pretendo sentirme bien y que que están a mi alrededor se sientan bien también. A partir de ahí, pues también me considero una persona creativa. Me he dedicado gran parte de mi vida al tema del arte. Bueno, de hecho sigo haciendo actividades y exposiciones, sobre todo en Estados Unidos y luego pues he desarrollado un método de ejercicios psicofísicos que también lo descubrí por ser pintor, porque es un método que se llama el método Índalo Codex, que está basado en la observación de un pequeño símbolo prehistórico que representa a un ser humano con los brazos abiertos y un arco sobre sus brazos. Este símbolo también ha estado muy ligado a los pintores. De hecho, hubo un movimiento en Almería el siglo pasado que se llamó el movimiento indaliano y Jesús de Perceval era uno de los pintores que estuvo a su frente. Pero bueno, lo que yo he desarrollado con el indalo es algo totalmente diferente. Ha sido ser consciente de que esta postura de brazos abiertos, representada en algunos lugares como en la Cueva de los Letreros y en el Maimón Chico, en Los Vélez, en Almería, también está presente en los Alpes italianos, en Valtellina y en muchos lugares del mundo, incluso en Australia, en Sudamérica. Digamos que es una representación prehistórica recurrente al ser humano con los brazos abiertos. Ujú. Y fui consciente de que esa postura de apertura era una postura de invocación que el ser humano había utilizado en muchas civilizaciones a lo largo de su historia y yo fui también consciente de que era la postura antena, la postura que adoptamos cuando sentimos la máxima positividad, estamos ante un paisaje bello, o estamos para dar una bienvenida a una persona y también cuando llegamos a la cumbre de la montaña o tenemos un éxito, pues solemos abrir los brazos. Es una postura totalmente natural. La Ujú. dibuja también Leonardo da Vinci en El hombre de Vitruvio y me di cuenta que estando en Taos, Nuevo México, en una fundación que se llama la Helen Wurlitzer Foundation, que me había dejado un estudio y había traído una pequeña figurita del Indalo y empecé a escribir y a desarrollar técnicas y fui consciente de que en esa postura, si establecíamos pequeñas metas, se interiorizaban con mucha facilidad, pasaban al subconsciente y podían generar efectos muy positivos, tanto en proyectos personales como en temas relacionados con la salud. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue la decisión de escribir un libro y bueno, y con distintos formatos? Bueno, la decisión de escribir un libro, digamos que fue un hecho no pensado, no decidido, sino simplemente
puse esa figurita en la repisa de una chimenea que tenía en el estudio y empecé a escribir. Empecé a escribir pequeños mensajes. Aparecía en mi mente, por ejemplo, habla de la muerte. Y entonces pasaba los días siguientes en ese tema y así sucesivamente iban surgiendo los mensajes que recibía, pero hablaba de muchos temas referidos a la existencia humana. Esa fue la primera fase, que son los mensajes que yo he escrito, más de 3.000 mensajes positivos. Posteriormente me dediqué a desarrollar los ejercicios de Indalo porque me di cuenta que esa postura abierta podía ser la base para ejercicios de respiración y diferentes movimientos naturales de los brazos que se efectuaban como grandes gestos. Y la fase ya última fue investigar el Indalo en el mundo y entonces pues en el libro incorporé muchas imágenes de figuras similares al Indalo que había en distintos lugares del planeta. Pero fue más o menos el proyecto este duró 5 años para escribir el primer libro y posteriormente pues decidí escribir libros pequeñitos porque le facilitaban a la gente esos pequeños manuales el poder hacer los ejercicios sin tener que tener demasiada información. Digamos que la idea era ir un poco al grano, a las necesidades. Muy bien. También ocurrió que yo estuve viviendo en Estados Unidos compartiendo un estudio con una pareja que padecía alergia a los gatos, a los ácaros, al polen, eh, y, y padecían pues asma también. Y ella murió y eso pues me impactó y decidí investigar sobre el tema respiratorio para aportar ese aspecto psicoinmune que me parecía muy necesario y desarrollé pues una serie de ejercicios que luego los plasmé en unos pequeños libritos que se llaman Alergia Stop y ejercicios para mejorar el asma. En realidad, lo que he hecho son técnicas psicoinmunes que son complementarias a los tratamientos que usen las personas. Yo no pretendo suplantar ningún tratamiento ni ninguna medicina. Lo que sí he intentado es enseñarle a las personas actitudes positivas, concretas, que pueden adoptar para diferentes situaciones, tanto de salud como de proyectos o de logros que quieran alcanzar en sus vidas. Muy bien. ¿Y llevas ya tiempo con esto? ¿Has hecho comprobaciones de la efectividad? Yo he empezado en el año 2008 y en Internet se pueden ver muchísimos testimonios de gente que ha experimentado remisiones espontáneas. En el tema de la alergia hay personas que al tercer día de hacer los ejercicios han experimentado una remisión y hay gente que lleva ya muchísimos años que no le ha vuelto a dar la alergia. Pero también en otras cosas. Hay muchos testimonios de gente que ha utilizado este método y le ha funcionado para diversos campos. En realidad, desde un punto de vista científico, está totalmente demostrado que la actitud positiva de los pacientes influye de forma determinante en sus procesos de curación. Y lamentablemente no se le ofrecen a los pacientes técnicas para aumentar esa positividad y esa confianza. El efecto placebo que se habla, que yo
considero que es simplemente mecanismo de autocuración, se activa también cuando la persona piensa que se puede curar, tiene lo que se llama expectativas confiadas de sanar. Y entonces, digamos que cuando la gente establece metas y hace estos pequeños ejercicios, interioriza muy bien ese tipo de mensajes y por eso les funciona. En cualquier caso, a mí lo que me gustaría es que si la comunidad científica se quiere tomar un poco de interés por este método, que lo prueben, porque es un método replicable y es medible los resultados, es muy fácil. Y lo bueno es que los ejercicios se hacen en 1 minuto, en 2 minutos, una sesión completa dura 5 minutos. Es decir, es muy breve, es como un gesto potente. Muy bien, muy bien. Y finalmente, ¿dónde se pueden encontrar tus libros? Pues mis libros se encuentran en Amazon los tengo publicados, pero yo también he puesto de forma gratuita prácticamente todos mis ejercicios en YouTube, los tengo publicados y mucha gente lo ha utilizado libremente. Los libros tienen la comodidad de que están todos más o menos agrupados y le da una facilidad, pero yo siempre me he planteado de tener esa actitud de compartir con los demás Mm. lo que he estado haciendo. Muy bien, eso es algo muy importante, ¿no? ¿Y en dónde pueden encontrar esos vídeos de YouTube? ¿Tienes un canal particular? Sí, sí, en Saberio Muñoz, siempre que escriban Indalo Codex, Ujú. porque tienen pues le aparecerán vídeos que he hecho y explicaciones y eso está en muchos lugares. Muy bien. ¿Y qué proyectos tienes ahora? ¿Vas a seguir desarrollando más cosas? Bueno, pues yo he experimentado un proceso un poco particular porque estaba en Estados Unidos con una carrera con mi pintura bastante, bueno, digamos que brillante, ya había museos y había una capacidad de crecimiento bastante evidente y grande. Y en un momento determinado una voz interior me dijo, no, deja eso y dedícate a escribir y a desarrollar estas técnicas. Y entonces, pues me he dedicado 20 años a hacer estos trabajos. Y ya cuando este año pasado cumplí 68 años, esa voz interior me dijo, ahora es el tiempo de volver a pintar. Y bueno, Ujú. pues estoy pintando, estoy también escribiendo algunas cosas, como el libro este de Taos, El llamado de la montaña sagrada, y he hecho también algunos cuentos para niños que los están usando ahora en los colegios allí en Nuevo México, en Estados Unidos. Y bueno, pues digamos que disfrutar de la vida, porque la vida eh, es oro y es un regalo inmenso que tenemos y cada día es un reto y una pequeña obligación de ser feliz y si podemos también hacer felices a los demás, el logro es total. Claro, por supuesto. Yo espero que haya mucha gente que resuene con esto y que siga también tu ejemplo en muchos sentidos. En cuanto a esos libros, perdón, estos cuentos infantiles que dices que ya están usando en ciertas escuelas de Taos, ¿se pueden adquirir también? ¿Están disponibles? Sí, están disponibles en Amazon. Hay un cuento que es bastante universal y es bilingüe, que enseña cómo se llaman los sonidos de los animales. En realidad, este cuento estaba publicado en el libro Taos, el llamado de la montaña sagrada, y era una invocación que hacía un chamán viento blanco y iba nombrando los diferentes animales y el sonido que emitían.
Y entonces, digamos que el argumento de este cuento era que despierten con sus voces la conciencia de la humanidad. Entonces pensé que podía ser un cuento muy bonito para los niños y ese pues se ha publicado independiente y es Aprende los sonidos de los animales, le he puesto de título. Y, y estoy haciendo algunas cosas sobre los indios americanos de Estados. También es cierto que mi pareja es una india mestiza americana y entonces pues también hemos tenido ocasión de tener muchas conversaciones sobre cosas y he conocido pues muchos rituales de los indios americanos de sus manos. Entonces, digamos que eso ha sido un bagaje también interesante para mí. Y Muy bueno, bien. pues Y aquí en resumen, en sí. España, ¿lo has puesto a disposición de colegios o no se conoce? Bueno, en España en realidad no lo he puesto a disposición de colegios porque digamos que muchas veces he encontrado aquí en España como mucho rechazo a, a la innovación, lo cual pues no quiere decir nada, yo estoy totalmente abierto, pero sí que me he encontrado en Estados Unidos una sociedad mucho más abierta y receptiva a la innovación que aquí. Ujú. Es decir, aquí es difícil, por ejemplo, estas técnicas de las alergias y todo esto he intentado algunas veces hablar con algún hospital o con alguna universidad. Y entonces hay como una premisa y es que quieren que haya previamente unos estudios científicos sobre eso. Y entonces todo lo que no tiene estudios científicos parece que no funciona. Ya, Y, y entonces, digamos que es una limitación. Yo me he encontrado también a mucha gente que se le llena la boca con la palabra ciencia y luego no son tan rigurosos en cuanto a la aplicación de la ciencia como dicen. Es decir, que esto es un poco limitante a ya. veces. Entonces, yo estoy en el fluir. Si a mí me pide un colegio, oye, pues mira, quiero esto, pues yo facilito, yo estoy abierto a dar, pero ya estoy menos abierto a buscar. ¿Sabes lo que le quiero decir? Como que las cosas, si vienen, maravillosas. Y si no, pues bueno, pues estoy muy entretenido siempre creando nuevas cosas y bueno, pues yo creo que la creación, eh, ante todo, tiene que ser un divertimento para el creador. Es decir, quien Ujú, crea se lo tiene que pasar bien. Y entonces, eh, digamos que eso pues es una parte de mi vida, el estar haciendo cosas y el estar descubriendo cosas y luego las comparto, pero ya el promocionarlas ya se tienen que ocupar otros. claro. Ese es un poco el planteamiento. Muy bien. Bueno, pues espero que esta entrevista te ayude con esa promoción y en cualquier caso, tampoco hay que empeñarse en abrir paredes con la cabeza, ¿no? Que, como tú dices, mejor fluir que estarse peleando Sí, con la así es. Mira, gente. a un amigo mío me regaló una escritura china que decía, el mayor de los honores no necesita honores. Así Y, es, así es. y entonces, pues, digamos que para mí el logro es hacer cosas buenas, tanto en arte como si escribo, lo que, hacer cosas que tengan calidad y ahí están, es decir, yo he cumplido haciendo mis creaciones, entonces quien quiera usarlas, ahí están para que se beneficien. Y Muy en bien, fin, compartir el disfrute. muy bien. Pues que así sea. Me Muy, alegro también de conocerte y
de que podamos compartir y seguiremos compartiendo cosas de una manera o de otra. Pues sí, Te- para mí también tú eres una fuente de sabiduría y quiero aprender a través de tus libros principalmente, pues también muchas cosas que creo que me van a enriquecer mucho. Muy bien, pues espero que así sea y seguiremos compartiendo y desarrollando camino. Un abrazo Muy muy bien, fuerte y estamos en comunicación. pues muchas gracias y saludos a todos los que me oigan. Hasta luego. Hasta luego. Puedes encontrar todos los libros de Saverio entrando en su página de autor de Amazon. Además de estos interesantes temas, también sabes que puedes encontrar mis libros en mi página de autor de Amazon.